Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos amantes de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, listos para sumergirnos en otro fascinante análisis lleno de chismes jugosos, teorías conspirativas y, por supuesto, toneladas de amor por el universo de los doramas turcos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo de los fans durante mucho tiempo, un rumor que ha encendido la imaginación de miles. La supuesta reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en ese momento, ese instante que, según las malas lenguas, dejó a nuestro querido Kerem en un estado de absoluto asombro. Para aquellos que quizás sean nuevos en este apasionante mundo, permítanme recordarles por qué este tema es tan candente. La serie Love is in the Air fue un fenómeno televisivo sin precedentes. Nos robó el corazón, nos hizo suspirar, reír y llorar, y nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses e incluso años. Y en el centro de toda esta magia, en el corazón de este torbellino de emociones, se encontraban nuestros adorados Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La química entre ellos era innegable, palpable, y eso se tradujo en un éxito rotundo que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Pero hoy, no vamos a hablar de la historia de amor de Eda y Serkan, de sus altibajos, de sus obstáculos y de sus triunfos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida real, en ese mundo que rodea la ficción, en ese espacio donde los actores se convierten en personas, con sus secretos, sus talentos y por supuesto, sus reacciones. Nos centraremos en ese momento, en ese instante en el que, según las especulaciones, Kerem Bürsin descubrió algo sobre Hande Erçel que lo dejó, literalmente, boquiabierto. ¿Qué fue lo que lo sorprendió tanto? ¿Qué secreto ocultaba la voz de Hande que desató tal reacción? Así que si eres de los que disfrutan de un buen chisme, si eres fanático de las series turcas y si te mueres por desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis exhaustivo, para una inmersión profunda en los rumores, para una investigación minuciosa de las pistas que tenemos para armar este rompecabezas y tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Tu apoyo es fundamental. Además, no olvides dejar tu like si este tema te interesa, porque eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes, mi comunidad de amantes de las series turcas. Sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Primero, como siempre, pongámonos en contexto. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Un torbellino que arrasó en Turquía y que rápidamente se extendió por el mundo, conquistando a audiencias de todas las edades y culturas. La serie se convirtió en un tema de conversación constante en redes sociales, en portales de noticias y en reuniones sociales. La química entre Hande y Kerem era algo palpable, algo que trascendía la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, de sus gestos, de sus miradas, de sus conversaciones. Querían saberlo todo sobre ellos, tanto dentro como fuera de la serie. Las redes sociales explotaban cada vez que se emitía un nuevo episodio. Los fans compartían sus teorías, sus opiniones, sus momentos favoritos. Crearon comunidades, foros y grupos dedicados a la serie y a sus protagonistas. Y por supuesto, la pregunta que más se repetía era, ¿se trasladará ese amor de la pantalla a la vida real? ¿Existía algo más allá de la ficción entre Hande y Kerem? Y en este contexto cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier palabra, era analizada con lupa. Ahora bien, ¿por qué es tan crucial la voz en todo esto? En el mundo de la actuación, la voz es una herramienta esencial. Es parte fundamental de la interpretación, de la construcción del personaje, de la conexión con el público. La voz es capaz de transmitir emociones, de evocar sentimientos, de crear atmósferas. Y en el caso de Hande Erçel, su voz, su tono, su forma de hablar, su entonación, son elementos que sin duda contribuyeron a su encanto y a su talento. Pero, ¿qué pudo haber sido tan sorprendente como para dejar a Kerem Bürsin en shock? ¿Qué secreto se escondía en la voz de Hande que mereciera tal reacción? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores y de las posibles teorías. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, no hay una verdad absoluta, sino interpretaciones y conjeturas basadas en la información disponible, en filtraciones, en análisis de fotos y vídeos, y en la imaginación de los fans. Una de las teorías más populares, y que circuló con fuerza en Internet
Los medios turcos es que Kerem, en algún momento, descubrió algo relacionado con la voz de Hande que desconocía por completo, o tal vez, que no había escuchado en ciertas situaciones específicas. Esta es la base de nuestro misterio, la piedra angular de las especulaciones. Una de las posibilidades, y que podría haber generado ese momento de asombro, es que Kerem descubriera la capacidad de Hande para cantar. Es bien sabido que muchos actores turcos tienen talento musical, y Hande no es la excepción. Aunque no es algo que se haya explotado en sus proyectos más conocidos, existen evidencias, fragmentos de vídeos, y rumores que sugieren que Hande tiene una voz muy agradable y un talento innato para la música. Podría ser que Kerem en algún momento la escuchó cantar, ya sea en privado o en alguna grabación, y se sorprendió por su talento oculto. Imaginen la escena: Kerem, que ya admiraba a Hande como actriz, descubre una nueva faceta de ella, una faceta musical que lo toma por sorpresa. La admiración, el asombro, la sorpresa, podrían haber sido mayúsculos. Otra teoría, quizás un poco más rebuscada, es que Kerem se haya sorprendido por la voz de Hande en una situación diferente a la que estaban acostumbrados a escucharla. Por ejemplo, tal vez escuchó una grabación de Hande doblando su voz en otro idioma, o incluso, escuchó un acento diferente, una entonación que no había percibido antes. Recordemos que los actores turcos, por exigencias del guión o por cuestiones de producción, a veces deben adaptarse a diferentes registros de voz. Puede ser que Hande en algún momento haya tenido que interpretar un personaje con un acento específico, o con una forma de hablar particular, y que Kerem se haya sorprendido al escucharla en ese registro diferente. También podría ser que la sorpresa de Kerem estuviera relacionada con la forma en que Hande interpretó un papel en particular, utilizando su voz para darle vida a un personaje con características especiales. Tal vez un personaje con un tono de voz diferente, con una forma de hablar que no se parecía en nada a su voz natural. Imaginen, por ejemplo, que Hande haya tenido que interpretar a un personaje con problemas de habla, o con un acento muy marcado, o con un tono de voz muy grave. La transformación, la versatilidad, la capacidad de Hande para adaptarse a diferentes registros vocales, podrían haber sorprendido a Kerem. Pero, ¿dónde reside la evidencia? ¿De dónde sacamos la información para respaldar estas teorías? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo se basa en rumores, en filtraciones, en pequeños detalles que los fans y los medios analizan con lupa. Algunos medios turcos en su momento publicaron artículos y vídeos especulando sobre el tema, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada de los dos actores. Fotos y vídeos de los dos actores juntos, analizados fotograma por fotograma, buscando alguna señal que delatara ese supuesto shock, esa sorpresa. Y por supuesto las redes sociales, donde los fans compartían sus teorías y sus hipótesis, creando un debate apasionado sobre el tema. Es importante aclarar, y esto es fundamental, que no existe una declaración oficial por parte de Kerem o Hande sobre este tema. No hay una entrevista donde Kerem confiese abiertamente haberse quedado en shock al escuchar la voz de Hande. No existe un documento público que respalde esta teoría. Todo se basa en interpretaciones, en especulaciones y en elucubraciones. Pero eso no quita que el tema sea interesante, que nos invite a reflexionar sobre la relación entre los actores, sobre el trabajo en equipo y sobre la importancia de la voz en el mundo de la actuación. Ahora volvamos a centrarnos en el contexto de la serie. Love is in the air requería una gran conexión entre los protagonistas. Eda y Serkan tenían que transmitir emociones, tenían que conectar con el público, tenían que generar empatía. Y en ese sentido, la voz de Hande, su forma de hablar, su entonación, eran fundamentales para crear ese vínculo, para construir la personalidad de Eda. Kerem, como actor, seguramente estaba muy atento a cada detalle, a cada matiz de la interpretación de Hande. Estaría atento a su dicción, a su ritmo, a sus pausas, a sus silencios. Quizás en el proceso descubrió aspectos de su voz que lo sorprendieron, que lo dejaron maravillado. Y no olvidemos la importancia de la complicidad entre los actores. Trabajar juntos durante meses, rodar escenas románticas, compartir momentos de tensión y alegría, construir lazos de amistad, todo eso crea un vínculo especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Es posible que Kerem en algún momento haya escuchado la voz de Hande en un contexto diferente, tal vez en un momento de ensayo, en una conversación informal, o incluso en un momento de relax entre tomas, y se haya sorprendido por su naturalidad, por su versatilidad, por su autenticidad. En definitiva, el famoso shock de Kerem Bürsin podría ser el resultado.
De una combinación de factores, el talento innato de Ande, la importancia de la voz en la actuación, la complicidad y la conexión especial entre los actores, y por supuesto, la magia que emanaba de la serie. La combinación de todos estos elementos podría haber generado ese momento de sorpresa, ese momento en el que Kerem se dio cuenta de que Ande era mucho más que una actriz talentosa, que escondía secretos y talentos que la hacían aún más especial. Pero ¿por qué es tan interesante este tema para nosotros, los fans? Porque nos encanta el chisme, por supuesto. Pero también porque nos gusta desentrañar los misterios, analizar cada detalle, buscar las pistas que nos permitan entender mejor a nuestros ídolos. Nos gusta saber cómo se conocieron, cómo se llevan en la vida real, qué secretos guardan, que los hace únicos. Y en este caso, nos gusta imaginar la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Ande, y tratar de entender qué fue lo que lo dejó tan sorprendido. Es un juego, una especulación, una forma de conectar con nuestros actores favoritos y de alimentar nuestra pasión por las series turcas. Es importante destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es el trabajo que hicieron juntos en Love is in the Air. Crearon personajes inolvidables, nos regalaron momentos mágicos, nos emocionaron, nos hicieron soñar con el amor y nos hicieron creer en la posibilidad de encontrar la felicidad. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. El legado de Eda y Serkan, el impacto de la serie en nuestras vidas, la conexión que establecieron con el público. Pero volviendo a nuestro tema principal, la pregunta que queda en el aire es, ¿realmente se quedó Kerem Bürsin en shock? La respuesta, como ya hemos dicho, es incierta. No tenemos una prueba definitiva, no existe una verdad absoluta. Pero lo que sí podemos afirmar es que la voz de Hande Erçel es parte integral de su encanto, de su talento y de su éxito. Y que independientemente de lo que haya sucedido en la vida real, la conexión y la complicidad entre Hande y Kerem fueron claves para el éxito arrollador de Love is in the Air. Así que, para resumir un poco todo esto, hemos analizado los rumores sobre el supuesto shock de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Hemos explorado diferentes teorías, desde la posibilidad de que Kerem se sorprendiera por el talento vocal de Hande, hasta la posibilidad de que simplemente se sorprendiera por un registro de voz diferente, por un acento inusual, por una forma de interpretar que no conocía. Hemos hablado de la importancia de la voz en la actuación, de la complicidad y la conexión especial entre los actores, y del impacto de Love is in the Air en el mundo. Hemos intentado desentrañar el misterio, buscar las pistas y analizar los rumores, pero la verdad, como siempre, está en algún lugar entre la realidad y la ficción. Espero que este vídeo les haya gustado. Me divertí mucho investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que esto es solo una especulación basada en rumores y en lo que podemos deducir, pero es importante mantenernos respetuosos de la privacidad de los actores, y entender que lo que vemos en la pantalla es, en la mayoría de los casos, solo una ficción. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente se quedó en shock? ¿Tienen alguna otra teoría? No duden en compartirla, porque la comunidad de fans es la que nutre este tipo de contenido. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas, actores y mucho más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y que el amor por las series turcas nos siga uniendo.